algunas herramientas o alguna aproximación que podemos tener con una mirada un poco más amplia, un poco más alejada, ¿no es cierto?, de cara a solucionar el problema que estamos teniendo de cómo repensamos nuestra situación ambiental y de cómo nosotros los agrónomos, un poco recién, como decía el colega anteriormente, nos hacemos cargo de nuestros sistemas productivos frente a las objeciones y demandas que tenemos de que estamos degradando el ambiente por sí. Y bueno, la idea es justamente tirar algunas pautas, algunas ideas de conocimiento como para que podamos repensar el sistema y ver desde dónde nos paramos de cara al futuro y de lo complejo que se viene de la situación futura. La idea es justamente la cuestión del manejo de malezas resistentes y tolerantes tiene que ver con una articulación, ¿no? Nosotros no podemos pensar el sistema ni desde el lado del control químico como lo hemos venido pensando, con la simplicidad que eso que llevó, ni tampoco ahora vamos a tener la bala de plata dentro de lo que es el manejo cultural y vamos a poder utilizar, irnos al otro lado y poder trabajar de esa manera solo con manejo cultural. No es posible. Estamos buscando una interacción dentro de estas dos posibilidades. Eso implica tener una aproximación, rápidamente es para que vean que hay dos enfoques, ¿no es cierto?, en los cuales nosotros podemos trabajar. Son complementarios, ni uno se complementa con el otro, uno no es mejor que el otro. Contribuyen a mantener la productividad del sistema y seguir trabajando de manera sustentable. Lo que tiene que ver con el control, pensado fundamentalmente a corto plazo, y lo que tiene que ver con el manejo de malezas, está pensado a largo plazo. En uno yo busco una acción directa sobre la maleza. Depende con las distintas alternativas que tenga, química, mecánica, biológica, pero tengo una acción directa. En el largo plazo, mediano largo plazo, se pone largo plazo como para diferenciar, yo lo que busco es entender cómo funciona la maleza, tratar de entender cómo funciona la maleza, para poder encontrar elementos que me permitan manejarla y evitar o saber por qué una maleza es un problema. ¿Por qué se constituye un problema? En el corto plazo, nosotros tenemos aspectos fundamentalmente que tienen que ver, fíjense, no es control químico, porque muchas veces se asocia trabajar en el corto plazo, trabajo en control químico. No, yo puedo estar trabajando en la interacción maleza-cultivo, en la competencia, por ejemplo, y estar trabajando en el corto plazo y no estar trabajando en control químico. Tiene que ver fundamentalmente con aquellas cuestiones que están asociadas a funciones de daño y teoría de umbrales. Esto requiere, como ya ha dicho Martín y los colegas anteriores que me precedieron en sus presentaciones, generar conocimiento. Nosotros necesitamos, para hacer este abordaje, empezar a generar conocimiento nuevo, ¿no? No es sencillo, pero la gravedad de la situación implica o lo amerita que es necesario. No podemos seguir soslayando estas cuestiones. Entrando específicamente en la cuestión de resistencia, de esto Martín ya hizo alguna alusión. Tenemos que entender que el problema de la resistencia es un problema de evolución, ¿no? Es decir, es un problema evolutivo. Nosotros dentro de una población de malezas ya tenemos biotipos que resisten a un herbicida, ¿no? No es que nosotros generamos la resistencia por la aplicación del herbicida. Hay genes dentro de esa población que ya resisten, solo que la frecuencia es muy baja. ¿Qué hacemos nosotros? En función de la presión de selección que hacemos con el herbicida, estamos, obviamente, matando los organismos, las plantas susceptibles, y estamos cada vez más incrementando la posibilidad de aparición de esos biotipos resistentes que generan semilla y me empiezan a dominar el lote. La evolución también depende de esa variabilidad genética de la población, que eso tiene que ver con la especie. Por ahí, esto puede hacer que vaya más lenta o más rápida la resistencia, pero no es una cuestión que nosotros podamos manejar a priori. Sí tendríamos que conocerlo, pero sí nosotros podemos trabajar fuertemente
sobre lo que tiene que ver con la presión de selección. La base para el manejo de esa resistencia, justamente como decía Martín hoy, tiene que ver con la diversificación. Nosotros tenemos un sistema productivo, o las diferentes circunstancias, digamos, estructurales, socioeconómicas, a la simplificación de los sistemas productivos, ¿no? Eso no estamos haciendo un juicio de valor, estamos describiendo lo que nos ha ocurrido a aquellos que están involucrados con los sistemas productivos, con los sistemas agrícolas extensivos, que ha llevado a una simplificación del sistema, ¿no? Obviamente hoy tenemos que ir en el sentido inverso y tenemos que diversificarlo al sistema, ¿no? Empezar a diversificar. ¿Es sencillo? No, para nada. Pero tenemos algunas alternativas o algunas cuestiones donde podemos empezar a diversificar ese sistema. Algunas son más complejas, otras son más sencillas. El punto clave de esta situación tiene que ver con el manejo de los escapes. Martín hoy habló de ello. Nosotros soslayamos la cuestión de la inspección en los lotes, tenemos que ver la cuestión de los escapes porque al permitir los escapes estamos permitiendo producción de semilla y en definitiva estamos permitiendo que ese problema siga permaneciendo dentro de nuestro sistema, ¿no? Obviamente que después, esta situación nosotros tendríamos que evitar esa producción de semilla, vamos a ver qué alternativas podemos echar mano, para evitar la dispersión dentro del lote o fuera del lote y evitar el enriquecimiento del banco de semilla. Hoy Alejandro planteaba una situación de una planta de Amaranthus palmeri de unas 200.000 semillas. Bueno, eso es un valor normal. Claro, puede haber malezas que pueden producir ryegrass, una planta de Lolium puede estar produciendo 50.000, 100.000 semillas, de las cuales al banco de semillas puede estar aportando el 15 o el 20% nomás con que ingrese al banco. Estamos teniendo unas 10.000 a 20.000 semillas ingresadas al banco en un individuo, ¿no? Con una sola especie. Eso es por metro cuadrado. Más o menos podemos estar hablando de entre 100.000 a 500.000 semillas con un valor modesto. Eso para que tengamos idea de la importancia que tiene el conocer lo que es el banco de semillas, es decir, de cortar este flujo al banco de semillas. Obviamente, que para poder manejar esta cuestión de los escapes y poder manejar el flujo de la producción de semillas, tenemos que empezar a pensar en el manejo, en el conocimiento, en aportar conocimiento que tiene que estar más relacionado con lo que es la biología de las malezas. No es nada sencillo, lleva tiempo, muchas veces los resultados no son extrapolables de una región a la otra, con lo cual eso hace que los resultados nos van a llevar un tiempo en poder empezar a pensar o a basarnos en cuestiones relacionadas con la biología de malezas. Pero no podemos dejar de empezar a hacerlo. Acá tenemos lo que es un ciclo simplificado de una maleza. En realidad es un ciclo de crecimiento de una maleza, no es una tabla de vida de una maleza, y con el cultivo. Pero lo que quiero que vean es que hay esos procesos que hablábamos clave del enmalezamiento que hay que entender, porque es una maleza pasa a ser exitosa, está centrado en el establecimiento, ¿no? Es decir, en el establecimiento, en la emergencia de la maleza. Está centrado en el proceso de competencia que se establece con el cultivo y lo que hablábamos hoy, la dispersión o el escape de semillas de malezas que vuelven al sistema, al banco de semilla o van del sistema, como ya vimos, explicaba Martín hoy con el tema de la dispersión de la resistencia en las diferentes zonas agroecológicas de nuestro país, producto de la maquinaria. Nosotros aquí, para que veamos cómo hemos estado interviniendo, nosotros históricamente hemos estado interviniendo en lo que es el proceso de evolución de la resistencia. Tenemos malezas, una especie determinada, un biotipo resistente, aplicamos año tras año, ya tenemos una mayor presión, una presión de selección, el biotipo resistente subsiste, aumenta su frecuencia, volvemos a aplicar repetidamente hasta que empezamos a tener un predominio de
de todo ese biotipo resistente dentro del sistema. Hemos adquirido un problema a partir de una situación en la cual no era problemática. Esa simplificación y el uso fundamentalmente de una sola herramienta, de un sistema no diversificado, nos ha generado una situación que después nos va a incidir en el establecimiento, en la competencia y en la dispersión. Pero esto es para que tengan idea de que nosotros intervenimos dentro del sistema. Podemos intervenir en el establecimiento, podemos morigerar el efecto de competencia y obviamente podemos manejar la cuestión de la dispersión. Pero reitero, nosotros necesitamos conocer cómo funciona esa maleza para poder saber dónde podemos aplicar un herbicida de manera más efectiva o dónde podemos interferir en la competencia con un recurso para evitar justamente que esa maleza sea exitosa y se perpetúe. Acá estamos hablando de una cuestión solamente de dispersión de semilla. Imagínense en el caso de las perennes, que tenemos toda la producción agámica, ¿no? Rizoma, bulbo, tubérculos que podemos llevar y traer, lo cual hace más, aumenta la velocidad de expansión de esos biotipos resistentes. Bueno, la cuestión de la prevención, el establecimiento de la resistencia dentro de un lote. Nosotros tenemos que evitar que se nos establezca y se nos desparrame la resistencia dentro de un área productiva. Podemos trabajar en el control de la dispersión, tenemos que ver lo que hablábamos hoy, que hablaba Martín también de la cosechadora, la maquinaria, la limpieza de la maquinaria es una cuestión clave. Tiene que ver también con lo que hablaba, yo les planteaba el crecimiento vegetativo, es poder interferir en que esa maleza no crezca, no se establezca dentro del sistema, ¿no? Puede ser que sea con una intervención oportuna de un herbicida o un efecto competitivo o el efecto de un residuo que está interfiriendo en la emergencia de esa maleza. Pero yo estoy tratando de morigerar ese control de la dispersión. Donde la zona lo permita y no tengamos riesgos de impacto sobre el suelo, el uso de labranzas y el conocer cómo se dispersan también. Eso es importantísimo porque hay algunas cuestiones que podemos manejar y tratar de intervenir sobre esos agentes de dispersión. Esto es importante conocer cómo se dispersa una maleza dentro del sistema. Obviamente estas son cuestiones obvias, pero que no por obvias muchas veces no se tienen en cuenta, que van desde el uso de semilla libre de malezas, la secuencia de cómo se cosecha un lote que tiene resistencia. Obviamente tenemos que entrar finalmente a los lotes que tienen resistencia para evitar su diseminación. Esto es explosivo. Llegan con consultas a veces de productores o asesores que de un lote de un año al otro está lleno de, por ejemplo, capín y fundamentalmente eso tiene que estar asociado a la secuencia de cómo se fueron cosechando esos lotes y hace que sea explosiva la aparición de esa resistencia. Ahí ya no, estamos en una situación bastante compleja y nos compramos un problema de difícil resolución. Bueno, el tema de la limpieza de los equipos es una cuestión obvia. Fíjense, esto es una foto tomada de una cosechadora en la cual, terminada la campaña, semillas de palmeri a la salida de la cola, son fotos reales, ¿no es cierto? Para que tengan idea del impacto que tiene la cantidad de semilla que hay dentro del sistema, ¿no? Y lo que tiene que ver con una simple medida de limpieza del equipo, yo me ahorro un problema importante, ¿no? Hablando de lo que teníamos que ver con lo que implica palmeri. Vamos a ver entonces la cuestión del manejo cultural, que como les decía es un complemento del control químico, del manejo químico, y la idea, lo que nos tiene que quedar claro a nosotros es que lo que queremos es manejar la presión de selección, es decir, bajar la presión que yo ejerzo sobre ese biotipo resistente. Tengo que bajar esa presión de selección, tengo que tratar de que ese individuo resistente produzca la menor cantidad posible de semilla y que esas semillas no se me incorporen en el sistema para que no me perpetúe el problema. Eso es manejar la presión de selección. Obviamente que el manejo cultural junto con el control químico nos van a permitir mantener la diversidad dentro del sistema. Hay algunos elementos, vamos a tratarlos rápidamente, ya algunos se han soslayado aquí, se han presentado aquí, con lo cual no vamos a abundar. El primero de ellos es una cuestión obvia. Cuando hablamos de mantener un sistema diverso, obviamente las rotaciones nos permiten
no solo la rotación de cultivo, rotación de principios activos, nos permiten manejar ciclos biológicos diferentes, tenemos aportes de residuos diferentes, tenemos manejos de barbechos diferentes. Eso genera una diversidad en la estabilidad del sistema, digamos, atenta a la estabilidad del sistema, y por ende lo que vamos a tratar de hacer fundamentalmente es disminuir ese aporte al banco de semillas. Aquí, para que vean cómo juega un ejemplo de cómo juega el aumento de la diversidad espacial y temporal de la rotación en la evolución de semillas resistentes. Este es un ejemplo de una maleza Gilops, que es una maleza que está emparentada con trigo. Es un ejemplo en Estados Unidos, donde vemos, estos son biotipos susceptibles a lo largo de los años, y este es el resistente en una monocultura de trigo Clearfield. Fíjense que en 7 años, al tercer año, la explosión de la presión que yo ejerzo sobre ese sistema hace que el biotipo resistente tenga un crecimiento exponencial. Este sistema, estos son semillas que están en la superficie y estas son las que van al banco de semillas. A mí lo que me importa es cómo fluctúa el banco de semillas. En este sistema de rotación a 10 años, lo que hacen los autores es intercalar, además de esos trigos Clearfield, trigos convencionales, que van de la mano. Bueno, obviamente un barbecho químico y trigos convencionales. El hecho de poder utilizar un barbecho químico y empezar a rotar los principios que yo uso y manejar una diversidad de residuos distinta, hace que mantenga la cantidad de individuos resistentes por debajo de un número, de una incidencia. Acá estamos en 10 semillas por metro cuadrado, mientras que en este caso estábamos en 10 por 10 a la 4, ¿no es cierto? Serían 10.000 semillas por metro cuadrado. Es decir que notoriamente menor el impacto que tenemos de las que ejerce solamente la rotación y el aumento de la diversidad en lo que tiene que ver con el manejo de semillas resistentes y susceptibles. Este es un ejemplo, obviamente no vamos a abordarlo, pero que tiene que ver cuando trabajamos con cultivos de cobertura, que tienen que ver también con esa diversidad y la incorporación o la cobertura o el residuo dentro de un sistema productivo, fundamentalmente en nuestro caso las coberturas de otoño, invierno y primavera. Fíjense, independientemente, esto es lo que se va un poco de lo que es el manejo de la resistencia, pero lo que quiero es que vean cómo ese residuo puesto en el suelo trabaja sobre diferentes estados. Estos son los estados de la maleza: banco de semillas de malezas dormidas, banco de semillas activo. Estas son las semillas que pueden germinar, y tenemos semillas germinadas, semillas emergidas. La presencia de ese residuo, la calidad de ese residuo, la cantidad de ese residuo, la durabilidad de ese residuo dentro del sistema va a generar diferentes interferencias dentro del sistema. Obviamente esas interferencias harán que yo pueda manejar esta cantidad de malezas emergidas. Fundamentalmente estoy trabajando, recuerdan la primera filmina que hablábamos de el proceso de establecimiento de la maleza. Yo puedo, a través de interferencia física, es decir, la cantidad de rastrojo que tengo, la competencia por radiación, por la liberación de aleloquímicos o efectos alelopáticos, de fitotoxinas que inhiben la germinación, puedo regular, por ejemplo, la cantidad de malezas emergidas, además de otros beneficios que nosotros no, digamos, lo que tiene que ver en la estabilidad estructural, en el aporte de materia orgánica. Estamos hablando de lo que tiene que ver la presencia de un residuo en la dinámica de emergencia de una maleza. Fíjense, por ejemplo, la maleza necesita una señal ambiental para germinar, que son radiación solar, temperatura, precipitación, factores y recursos ambientales. La presencia de ese residuo interfiere en el pulso de esos recursos, ¿no? En la calidad y en la cantidad de radiación,
no solo atenúan la cantidad de radiación, sino que modifican la calidad de la radiación. Y hay semillas, ustedes saben, que necesitan pulsos de luz, pulsos nomás, de microsegundos de luz para poder germinar, y con la presencia de ese residuo en superficie nosotros podemos empezar, en definitiva, a trabajar el primer punto que teníamos, que era el establecimiento de esa maleza, ¿no? Obviamente, después yo puedo manejar, disminuir la presencia de malezas, como lo que planteaba hoy Martín, en esos flujos de emergencia, y reducir esa emergencia. Después puedo combinarlo con un tratamiento químico oportuno. Pero tengo una gran chance de poder empezar a manejar ese escape o esa producción de semilla si empiezo a trabajar con todas las armas que yo tengo, ¿no es cierto? Empezar a interferir con la maleza desde temprano. Aquí, por ejemplo, este es un ejemplo de 7 cultivos de cobertura que tenemos, un experimento de hace unos 7, 8 años en la experimental. Estos son los diferentes cultivos de cobertura: cebadilla, nabo, colza, vicia, avena, vicia, ryegrass, el barbecho químico y cebada. Estos son los porcentajes de intercepción. En diferentes momentos, esto está en pleno floración y macollaje, encañamiento, floración de las diferentes especies. Fíjense los efectos, los porcentajes de intercepción que se generan en el caso de avena vicia. Tenemos estamos casi en el 100% de intercepción. Esto es radiación a nivel del suelo, que necesita la maleza para poder prosperar. Si tuve un residuo que le interferí la emergencia y ahora tengo una presencia herbácea que me está afectando la capacidad de esa maleza de fotosintetizar, por ejemplo, de agarrar luz. ¿Por qué? Porque se la lleva la estructura aérea. Tengo grandes posibilidades de estar afectando la productividad de esa maleza, ¿no? Esta es la materia seca aérea de los cultivos de cobertura. Pero acá teníamos, fíjense, el caso de barbecho químico, no hay intercepciones, cero. Toda la radiación incidente llega a la superficie del suelo, ¿no? En este momento. Fíjense lo que son la producción de materia seca aérea en gramos por metro cuadrado de malezas. Este es un testigo, donde tenemos 100 gramos por metro cuadrado. Interesante el nivel de enmalezamiento. Y fíjense cómo este es el malezamiento que encontramos con barbecho químico. Y aquí tenemos avena vicia. Acá tenemos un buen comportamiento de nabo, que más que, es importante llamar la atención, que más que es por el uso de la radiación, porque si lo vemos por acá, no sé si se van a ver por los colores, tiene una alta intercepción. Pero ¿qué es quien conoce lo que es nabo forrajero, qué característica tiene? ¿Recuerdan cómo es la estructura radical del nabo? ¿No? Una raíz pivotante muy fuerte. Fíjense cómo, a pesar de que no tiene una alta intercepción de radiación por la estructura de la planta, me compensa por otro lado, porque aquí hay un efecto fuerte de competencia por agua. Con lo cual, lo que quiero es que, no importa los valores, lo que quiero es que vean cómo uno puede incidir en el establecimiento y en la productividad de una maleza con solo empezar a manejar estructuras y a empezar a aumentar la diversidad dentro de ese sistema, ¿no? Eso es muy importante. Obviamente que esto después, el proceso de enmalezamiento a la salida, de manera similar a lo que mostró Martín, a la salida de los cultivos de cobertura, la cantidad de maleza que teníamos presente era mucho más baja, tanto en número como en materia seca. Eso fue muy importante. Hablamos entonces de las rotaciones junto con el uso de barbechos químicos y cultivos de cobertura nos permiten fundamentalmente diversificar el sistema, interferir en el sistema y bajar el aporte al banco de semillas. Un elemento importante tiene que ver con el manejo de la fecha de siembra.
Eso tiene que ver, ¿por qué? Porque si nosotros conocemos, que planteaba hoy Martín, después vamos a ver otros ejemplos, los flujos de emergencia, yo puedo saber cuándo tengo ese flujo, ese pico de emergencia, puedo programar el manejo de la fecha de siembra y en ese caso trabajar, por ejemplo, esperar que el flujo de emergencia de maleza sea mayor, intervenir en ese momento. Es decir, cuando la maleza, con una aplicación oportuna, poder intervenir con solo poder manejar una fecha de siembra, la variación de la fecha de siembra. Esto, para aquellos que conocen cómo se daba el sistema productivo de avena fatua y en trigo en el sudeste, una estrategia era pasar de un ciclo largo de trigo, de ciclo intermedio, o de un largo a un intermedio, pasar una rastrita, ¿no?, cuando era posible, y favorecer toda la emergencia de avena fatua, toda pareja. ¿Por qué? Porque la avena fatua tenía un ecotipo que estaba adaptado a germinar junto con el cultivo de trigo. Entonces, el solo atraso de 15, 20 días de la siembra del cultivo, de cambiar un ciclo de trigo de un largo por unos intermedio, y la labranza que yo realizaba muy superficial favorecía toda una emergencia muy pareja y podía intervenir químicamente en ese caso, generando un impacto muy fuerte desde el punto de vista de la competencia de esa maleza. Generaba un impacto muy fuerte en la cantidad de semilla que se producía. Obviamente hoy, si uno no maneja, no puede llevar adelante una labranza de ese tipo, sí puede estar utilizando un herbicida total, no residual, y tener un efecto concreto, rápido sobre la maleza y permitir que el cultivo tome una ventaja competitiva y crecer limpio, ¿no? La otra cuestión cultural tiene que ver con el control de la producción de semilla, como hablábamos hoy, ¿no? Acá, una de las cuestiones que habíamos visto al principio tenía que ver con el manejo de los umbrales de daño, ¿no? Una de las cuestiones interesantes es, cuando se habla de manejo integrado, es de ver cómo un determinado nivel poblacional no compite con la maleza. Eso es importante en tanto y en cuanto yo trabaje, en tanto y en cuanto no trabaje con malezas resistentes. En el caso de que tenga malezas resistentes dentro del sistema, la cuestión de la tolerancia, es decir, de permitir determinada cantidad de maleza dentro del sistema, se reduce a cero. Van a encontrar algunos programas, hoy lo mencionaron, de tolerancia cero, donde el umbral de daño económico no es recomendable. Bueno, ahí podemos ser tildados de irracionales y de estar afectando nuestro agroecosistema, pero la idea es que justamente nosotros lo que no queremos, obviamente, ahí tenemos alternativas para poder trabajar sobre el control de producción de semilla. Lo que nosotros estamos haciendo con la tolerancia cero es evitar o impedir un umbral mínimo de malezas. Tenemos que minimizar ese umbral de daño. Fíjense, esto es un ejemplo que se da en Arkansas, donde el programa se llama Tolerancia Cero, y fíjense que dice, no se permiten escape, no hay producción de semilla, y hay un programa de reducción de ingresos de semillas al banco. Se sale por todos los medios donde aparecen manchones a no tolerar presencia de Amaranthus palmeri. Con esto se generan fuertes impactos de reducción de esos biotipos resistentes, además de implementarse otras alternativas, por ejemplo, alternativas químicas como las que hoy se planteaban. Pero nosotros, esto es una cuestión interesante porque habla de que no se permite ningún tipo de producción de semillas dentro del sistema. Esta es la solución australiana, algunos la han visto, tiene que ver con este aparato que aparece acá, lo hizo un productor, Harrington, se llama el destructor de semillas Harrington, se comercializa, no es muy barato, debe estar Martín, tenía los valores, no sé si estaba por acá, creo que eran unos $150.000, una cosa así, ya es comercial.
va a la salida de la cosechadora, lo que hace la granza y la paja pasa por un ventilador y lo que hace es triturar todo el residuo que sale, permitiendo, fíjense aquí, en este caso es la destrucción de semillas, en el caso de cebada, semilla de raigras resistente a 12 principios activos. Fíjense que estamos, en función de la velocidad de que gira ese ventilador, casi en el 100% de la semilla destruida, ¿no? Eso es cómo manejan. Obviamente, estamos hablando de una solución complicada, pero bueno, existe la tecnología y estamos hablando de un sistema productivo como el australiano, donde la resistencia prácticamente es la limitante máxima que ellos presentan. Pero se trabaja con la producción ajustando la producción de semilla. La otra cuestión que podríamos trabajar, el manejo de la producción de semilla, tiene que ver con manejar la competencia, ¿no? Y obviamente lo que hablábamos de la tolerancia cero es manejar el manejo selectivo de manchones, de ir hasta carpirlos si es necesario, para evitar esa producción. Nosotros tenemos que trabajar fuertemente en esta cuestión. El otro punto tiene que ver con el aumento en la interferencia del cultivo, lo que hablábamos hoy. Habíamos hablado del establecimiento como uno de los problemas claves, la competencia, el otro problema del enmalezamiento y el otro era la dispersión de semilla. Vamos tratando de ir manejando la dispersión, de ir manejando el establecimiento y también tenemos que manejar la cuestión del aumento de la interferencia. Aquí hay mucho por hacer, lo que tiene que ver con los planes de mejora. Los australianos, por ejemplo, tanto como mejoran en rendimiento y en calidad en trigo, mejoran en habilidad competitiva. Llevan adelante programas que si un genotipo no es bueno en habilidad competitiva no es liberado, fundamentalmente contra el Lolium rigidum, que es la maleza clave dentro del sistema. Eso es muy importante porque el aumento de la habilidad competitiva de esa variedad genera una merma importante en la producción de semillas de los biotipos resistentes. Un biotipo resistente es un biotipo que no funciona bien del todo, ¿no? Porque por algo es resistente, tiene alguna penalidad metabólica. No es tan productivo como un susceptible. Lo que pasa es que si yo pongo el herbicida, solo me queda el resistente, mato el susceptible. Lo que logro con los cultivares de mayor competencia es impactar fuertemente sobre ese biotipo resistente de maleza. Eso es muy importante, un elemento que nosotros estamos haciendo algunos trabajos dentro de lo que es el programa de mejora de la experimental con los colegas de trigo que tienen una gran variabilidad de genotipos y los efectos realmente son increíbles en lo que tiene que ver con la atenuación del perfil lumínico y en los crecimientos y en los procesos de enmalezamiento dentro del sistema. Realmente obviamente que esto además es una alternativa muy barata, porque una vez que uno incorpora eso dentro de ese genotipo, de esa semilla, ya tiene ese biotipo que se adapta a esa condición y es fuertemente competitivo. Martín hoy mencionó algunas cuestiones de este tipo que tienen que ver con el arreglo espacial y la densidad. Este es otro ejemplo de los australianos, enfardan esos residuos y se los sacan del sistema. Acá tenemos el manejo del arreglo espacial. Esto es un experimento que teníamos de arreglo espacial en maíz, donde tenemos, no tiene malezas, este es el sistema enmalezado, son 2 años, esto es un arreglo cuadrado, es decir, un arreglo es un experimento que hicimos a 35 por 35, entre hilera y entre planta, bien cuadrangular. Eso lo que permite es que las plantas utilicen el espacio aéreo y tengan una distribución radical mejor en lo que tiene que ver con la competencia con agua. Y el rectangular es el arreglo de 70 por 18, a igual densidad estamos hablando, ¿no? Porque muchas veces en los cambios de arreglos espaciales tenemos
un aumento de la densidad incorporado. En este caso es la misma densidad. Fíjense, sin la aplicación de herbicidas durante el ciclo del cultivo, como el arreglo cuadrado, ¿no?, el cuadrangular, tiene una producción más alta en rendimiento, y obviamente esto lo que hacía, nosotros veíamos que teníamos un bajo enmalezamiento hacia el finales del ciclo del cultivo, porque el cultivo seguía utilizando mejor el agua y no estaba disponible para la maleza, porque teníamos un entresurco mucho más sombreado y con mucho mejor uso de las raíces. Obviamente me podrán plantear, sí, a 35 por 35 es una situación que no es desde el punto de vista productiva pensada en el caso del cultivo de maíz. Pero bueno, es una cuestión de arreglar los fierros, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que el sistema al menos funciona, que la planta se las arregla. Habrá que ajustarlo. Le quiero mostrar cómo uno puede interferir por la competencia en la dispersión de esa maleza sin pagar una penalidad. Fíjense que estos son, este tenía herbicida, este no, no hay diferencias significativas en los sistemas rectangulares. Al poder bajar de manera importante las malezas. Y por último, lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de interferencia es el periodo crítico de competencia. Es clave definir cuándo se establece ese periodo crítico de competencia. Nosotros hoy hablamos que tenemos que ir hacia un programa de tolerancia cero, es decir, tratar de minimizar la cantidad de malezas presentes dentro del sistema. Bien, para eso, para saber cuándo podemos ejercer ese máximo efecto o cuándo tenemos que echar mano a una herramienta química, es clave manejar el periodo crítico de competencia. Es decir, tener cultivares fuertemente competitivos o un arreglo espacial o el manejo de la densidad. Acá también tenemos algunos experimentos en soja con resultados bastante esperanzadores en lo que tiene que ver a los procesos de malezamiento a largo plazo. Pudimos reducir fuertemente ese periodo de competencia. Estos son un ejemplo de sorgo, está idealizada la curva, tenemos datos similares. La idea es que uno pueda pasar de un periodo crítico de competencia más alto, más amplio, perdón, a uno más estrecho. Esta diferencia, es el periodo crítico de competencia, tiene que ver con un aumento en la habilidad competitiva del cultivar. Allí, yo sabiendo que si achico la brecha en la cual la maleza me va a competir con el cultivo, con una pequeña intervención, una intervención certera, puedo generar un impacto fuerte en la reproducción de esa maleza y por ende disminuir la dispersión de esa semilla resistente. En lo que tiene que ver, dos cuestiones que quiero destacar. No vamos a abordar este tema por una cuestión de tiempo, pero estaba en la presentación, ya que se los comento. Lo que tiene que ver con el control químico, nosotros lo que tenemos que hacer es bajar la presión de selección. No conlleva el uso de una menor presión de selección, como hoy han visto con los colegas han presentado las alternativas que tenemos de manejo químico, no conlleva un menor uso de herbicidas, sino un uso más preciso y racional. Para ello, un elemento clave es la prevención de la emergencia. Es prevenir y saber cómo van a ser, no solo los flujos de emergencia, es ver cómo ha evolucionado la maleza, las figuras que le presentaba Martín hoy, es decir, cómo han sido los flujos a lo largo de las estaciones, sino también es importante saber cuándo va a ocurrir eso. Es decir, si yo quiero racionalizar el manejo químico, lo que tengo que saber es cuándo la maleza va a generarse o cuándo esa maleza puede llegar a ser un problema. ¿Sí? Y eso lo junto con el periodo crítico y con que no voy a tener, y voy a tener un umbral bajo umbral de daño bajo, puedo saber cuándo podría estar interviniendo o cuándo esa maleza puede empezar a ser un problema. Estos son dos ejemplos de Capim. Este es de Capim y este es de Conisa. Son ajustes, son modelos donde en función de grado, acá es tiempo térmico, grado día, pero se puede convertir con temperatura ambiente. Pero lo que me interesa es que
por ejemplo, cómo uno, teniendo un modelo de este tipo, este es un modelo ajustado para pergamino, lo importante de esto sería validar este modelo regional, ¿no? Nosotros podemos saber que para mediados de junio, por ejemplo, esta acumulación de unos 450 grados días, eso es un cálculo muy fácil, es el promedio diario menos una temperatura base. En el caso de Conisa nosotros usamos 4 grados, en el caso de Capín se utilizan 14. Tenemos el 59% de la maleza emergida para mediados de junio. Es decir, nosotros contando con esta herramienta y sabiendo que tenemos malezas problemas dentro de la zona, podríamos estar previendo cuánta cantidad de maleza emergida tenemos y podríamos anticiparnos a ese problema antes de que entremos muy tarde al lote y entremos avanzado, por ejemplo, la estación de crecimiento y eso nos empieza a generar problemas de subdosis, por ejemplo. No lo vamos a ver. Y la última mención, no robarle más tiempo, tiene que ver con cuando hablamos de la alternancia de mezclas, alternancia y mezcla de herbicidas dentro del sistema como aspecto importante dentro del manejo químico. Tengan presente que las cuestiones de la alternancia y mezclas son muy útiles cuando estamos trabajando con resistencia que tienen que ver por sitio de acción. Es decir, cuando la maleza es resistente a un herbicida porque modificó el sitio donde va a ir el herbicida a pegarse. ¿Sí? Ahí es muy importante porque ese es un mecanismo específico. Entonces, yo tengo una maleza que tiene resistencia por sitio de acción a una LS, al utilizar una mezcla que es mejor que una alternancia de herbicidas, podría estar solucionando el problema de atemperar ese problema de resistencia y poder controlar ese biotipo resistente. Ahora bien, hay mecanismos de resistencia que son ajenos al sitio de acción, no donde va a ir el herbicida. ¿Qué puede ser eso? El herbicida no llega, la planta tiene moléculas que lo secuestran, lo inactivan y lo dejan en la hoja, lo sacan fuera de la célula, lo ponen en una vacuola y ahí queda. Esos mecanismos no son específicos, no son específicos. Es decir, que hay muchas especies que comparten esos mecanismos de resistencia. Esos son los casos de resistencia cruzada. Con lo cual, muchas veces, si estamos en presencia de resistencia ajena al sitio de acción, la alternancia o la mezcla de herbicidas va a ser útil en tanto y en cuanto esas malezas tengan el mismo mecanismo de inactivación, ¿sí? O de secuestro del herbicida. Le hago la aclaración porque es importante conocer no solo el proceso de resistencia, no solo es importante conocer por qué una maleza es exitosa dentro del sistema y qué alternativas yo tengo de mezclas de herbicidas, sino también tengo que tener algún grado de conocimiento de cuál es la naturaleza de esa resistencia. Porque puede ser que en función de si es una resistencia o la otra, la mezcla no solo no me morigere el problema de la resistencia, sino que me lo exacerbe. Y finalmente, esto es un esquema que teníamos tomado de una obra, de un libro que hemos editado hace unos años, interesante porque es un aporte de malezólogos a nivel nacional, está en castellano y tiene muy buena información, lo que tiene que ver que va desde lo que es la biología hasta el control químico de malezas. Fíjense cómo todas estas posibilidades de lo que es un aporte al manejo integrado de malezas, y en este caso de malezas resistentes, están señalados los procesos de prevención de la invasión, o sea, en este caso la prevención de la instalación de la resistencia en el sistema, el manejo, la interferencia dentro de ese sistema y el manejo químico y la optimización de ese manejo químico de modo de poder morigerar ese efecto de permanencia de la maleza dentro del sistema. Después tenemos efectos de manejo de nuevas alternativas, controles biológicos, mecánicos, que no es tan sencillo de aparecer. Pero lo que quiero es que vean, como hoy planteaba Martín, hay conocimiento, la cuestión es poder ponerlo dentro del contexto en el que yo quiero. ¿Es sencillo? No. ¿Es simple? No. Requiere conocimiento mucho de ello, pero la situación que tenemos hoy de la resistencia y la tolerancia dentro de nuestros sistemas productivos hace que no podemos dejar de ver
que nuestros sistemas van a ser más complejos y van a tener que requerir mayor conocimiento. ¿Mm? Bueno, nada más.